Vamos a ver cómo se llevan la hipnosis con la medicina, las enfermedades, si la hipnosis puede suplantar una medicación, abrir el juego. Perfecto. Hablar de hipnosis a veces tiene la connotación de la cosa casi mágica, pero uno de los puntos claves en relación a la hipnosis es el alivio del sufrimiento, el miedo al dolor muchas veces, esta idea de el riesgo de sufrir que todo ser humano tiene. Puede haber y cohabitar con una enfermedad, pero la fantasía del dolor, ¿cuánto me va a doler?, es lo que está presente en el ser humano desde que existe. Sí. Y acá nos permite entroncar que en diferentes patologías el dolor está presente. Pero quizá la hipnosis sea la primer anestesia que existió, sin llamarse hipnosis, por cierto. Sí, cuando allá a lo mejor alguna de estas abuelas troglodíticas que hemos tenido... ¿Cualquier persona puede ser hipnotizada? Cualquier persona que quiera. Eso es fundamental. Cualquier persona que quiera. Pero estamos hablando de la hipnosis en un caso de dolor agudo que voy a intentar, o de un procedimiento que puede causar dolor, o en un dolor crónico, sería como se podrían estimular o aprender respuestas a reaccionar ante ese dolor. Correcto, lo que vos decís es transformar pérdidas en ganancias, modificar. Tal cual. Tengamos en cuenta algo, que el dolor tiene eminentemente un pasado, un presente y va a tener un futuro. Pero el pasado, el dolor es eminentemente subjetivo. Cada uno lo va a percibir de un modo diferente. En cierta oportunidad la guardia del hospital había llegado con una fractura expuesta y caminando vino. ¿Cómo puede ser? Claro, y así vino. El umbral ¿Cómo puede ser? Porque las tolerancias al dolor son totalmente diferentes. Pero además fue insólito. Pero ¿cómo puede ser? Y no le duele. ¿Cómo? Tiene que doler y ahí empezó a aparecer el dolor. Voy a preguntar a los doctores, si alguno de ustedes sabe hipnotizar. No, para nada. ¿Les interesaría aprender a hipnotizar como para tenerlo como una herramienta más o les parece que no tiene sentido? ¿Qué piensan? No, yo creo que hoy por hoy era un poco de lo que hablábamos antes. Sí. Hay un gran grupo de enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con la personalidad, con algún trastorno de la personalidad o con algo que el cuerpo expresa en la piel, como habíamos hablado, o en algún síntoma gastrointestinal o en dolores como es la fibromialgia, y que por ahí un trabajo de hipnosis hecho por personas que realmente lo sepan hacer, porque no es que uno va a hacer un curso y de golpe... ¿Cómo se le enseña a los doctores a hipnotizar? Un año de formación. Esta idea de que la hipnosis, alguien puede tener poderes, es lo primero que tenemos que desmitificar. Es una formación intensa, es un proceso, es una herramienta más dentro del arsenal, dentro del contexto psicoterapéutico. Ya tenemos claro que no es magia. Y no hay poderes. No hay poderes. Porque del mismo modo que se puede lograr con el excelente terapeuta, lo puede lograr con un DVD. Digamos, ¿es una idea controversial para los médicos, para la comunidad médica? No, ¿la incluso hipnosis o se llevan bien? Me acaba de dar una noticia que yo no la conocía. A veces cuando hacemos transferencias de embriones en los procedimientos de fertilización in vitro, se espasmodiza el cuello de la matriz del útero y nos dificulta colocar los embriones adentro de la matriz. Nos ha referido un trabajo de Israel. Israel, la Universidad de Sonora en Jerusalén, que justamente han trabajado con hipnosis en las pacientes antes y durante la transferencia embrionaria. Por el espasmo que se para produce. el tratamiento de los trastornos de ansiedad, para poder responder a algún ataque de pánico. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Fobias. Trabajamos hace mucho tiempo incorporando la hipnosis en las fobias, viviendo la hipnosis y el episodio como una realidad virtual. Es una realidad virtual que lo que nos permite en el momento, ¿no? Generar una neomemoria. En algunos casos, alerta, no siempre se trata de una regresión al pasado, donde podemos redefinir la cosa. Es la idea de poder vivenciar casi como si lo estuviese viviendo en ese momento. Y ahí enseñarle a reaccionar de otra forma. Es como un reseteo de la data. Lo primero que nos dijiste antes de entrar al aire es aclaremos que no es magia, porque ya veniste como en guardia, porque tiene un poco de mala prensa, tiene como un tufillo achantada la hipnosis. Claro, ¿Por qué? Uno cree que ¿Por qué? Porque estas demostraciones teatrales prostituyeron, y lo digo así, literalmente, prostituyeron el significado terapéutico de la hipnosis. En demostraciones de tablado, como podría ser en otro momento. De come una cebolla que previamente le hirvieron en agua para que no sea menos quemante, o le apagan un cigarrillo en la lengua. En muchas de estas ocasiones es gente que está preparada para esto. Y se han verificado. Sí, pero aparte que y lo estamos viendo. Claro, y esto es fundamental que lo sepamos. Acá hay un par de cosas que elijo, que la persona quiera ser sometida a la hipnosis, que la persona acepte, y es un trabajo de esto, de redefinir, de reeducar. Pero como yo, por ejemplo, yo sé que quiero, pero no sé si puedo. A mí me ha pasado alguna vez que me han querido hipnotizar y no pudieron. Y no es que yo conscientemente no quería, no pude. Franco,
Hay diferentes modalidades, hay diferentes técnicas. Puede haber técnicas absolutamente directas que son las más arcaicas, las más lejanas. El péndulo, la época de Freud y Breuer en 1890, donde lo único que tenían, no habían inventado el psicoanálisis todavía. ¿Y qué tenían? Una terapéutica de tipo sugestivo e impositivo. Duérmete y olvídate. Era toda la terapéutica que había. ¿Pero perdés la conciencia cuando estás hipnotizado? Al contrario. No, pero la gente cree que va a estar así, que va a estar así, que va a estar sometida a la autoridad del otro, al poder del otro. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa por dentro cuando vos estás hipnotizado? Explícamelo con palabras muy sencillas. Sencillamente es una sensación de bienestar, de serenidad profunda, de comodidad, y está prestando absolutamente atención. Vamos a imaginar que un odontólogo logra hipnotizarme para sacarme una muela. Bien. ¿Esa situación es posible? Es posible, y de hecho se han hecho prácticas en la Universidad de Buenos Aires en odontología, donde hemos visto 2 extracciones a la par de muela de juicio. Una con anestesia convencional y otra con anestesia hipnótica. Carlos, ¿solamente con hipnosis? Hipnosis. ¿Nada más? Nada más. ¿Y un poquitito de anestesia? No, en una sí, en la otra no. Pero lo maravilloso de esto es la hemostasia. ¿Pero quién se animó a que le saquen la muela con hipnosis? Un necesitado. Ustedes se ven la muela de la Uno recuerda, sea. uno recuerda lo que sucedió cuando estaba hipnotizado, la conversación Sí, o hay un esta registro. sensación. Nosotros a veces, si es adecuado puntualmente en las fobias, en algunos casos cuando redefinimos, sugerimos la posibilidad de acordarse de una parte o de todo, Ahora, o olvidar Carlos, otra, como ocurre en los sueños. del mismo Déjame modo. preguntarte lo siguiente. ¿Para qué vas a hipnotizar a una persona para sacarle una muela si está la anestesia? No entiendo. Ay, muy bien acá la pregunta. Yo estoy hablando de esta experiencia, te la concluyo. En aquella ocasión se hicieron esas 2 experiencias, una muela con anestesia hipnótica, la otra con anestesia convencional. Estamos hablando de los años 90, 80, por ahí. Lo curioso es que en la anestesia hipnótica se produce una hemostasia, esto quiere decir sangrado mínimo. Y a la semana, al hacer nuevamente la revisión, que se había hecho en anestesia convencional siguió el curso convencional, pero en la otra, la cicatrización, aparentaba ser la de unos 15 o 20 días. El proceso cicatricial es más intenso. Ahora bien, en los años 70, 60, las anestesias no eran una maravilla y los tornos eran gigantescos, no estaban las turbinas y el terror al dentista era terrible. En consecuencia, gran cantidad de odontólogos se acercaron a lo que en ese momento se llama sofrología, que para nosotros es Sein, es la misma historia, se le cambió el nombre al diablo. Un día les contaré la historia del porqué. En esa época, para el odontólogo era maravilloso poder usar esto. Hoy ya no. Claro. Hoy los diazepóxidos, las anestésicos actuales son tan simples. Carlos, ha sido interesantísimo tenerte con nosotros y te agradecemos de verdad que nos hayas desasnado con esto. Muchas gracias por haber invitado. Gracias. Bueno.